Hola queridos amigos. Bueno, nuevamente por este canal de YouTube para continuar hablando sobre el tema de la libertad de enseñanza. Me llama la atención de que cuando hablamos de libertad de enseñanza, generalmente hacemos referencia a las instituciones educativas, ya sea de gestión estatal o de gestión privada, o bien hacemos referencia al Estado. Debemos partir de otra base. La educación, el hecho educativo en sí, es anterior al Estado, incluso anterior al mercado. Es un derecho humano fundamental, es el derecho humano fundamental de la persona humana, como el derecho a la vida, como el derecho a la intimidad, como el derecho al nombre. Hecha esta salvedad, debemos de partir para el análisis de lo que es el concepto de libertad de enseñanza entonces, cómo tratamos ese derecho humano fundamental que reside en el corazón mismo de toda persona humana. Obviamente que con la modernidad surgió de manera importante y de manera, yo diría, casi protagónica, el rol del Estado en materia educativa. Y es aquí cuando empezamos a hablar y toma cuerpo este concepto de libertad de enseñanza. ¿Y por qué toma en cierta medida cuerpo este concepto de libertad de enseñanza? Porque de acuerdo a cómo actúa frente a la educación el Estado, vamos a encontrar actitudes monopólicas del Estado, actitudes donde el Estado deja ser sin intervenir, sin lograr el justo equilibrio para que la libertad de enseñanza precisamente se desarrolle. El Estado no puede monopolizar la educación, tampoco puede dejar librado la educación a las fuerzas particulares. Obviamente es el rol más complejo que puede tomar el Estado, porque es precisamente estar en el medio, pero sí el Estado debe, como responsabilidad a través de sus gobiernos, fijar líneas de política educativa, autorizar a las escuelas, tanto de gestión privada como de gestión social, para llevar a cabo la noble tarea de educar. Y sobre todo, debe asegurar el derecho inalienable que tienen las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas. ¿Cómo hace esto? Precisamente a través de dos maneras. Por un lado, generando sus propias escuelas, a las cuales llamamos escuelas de gestión estatal, y por el otro lado, no reconociendo, sino incorporando a la enseñanza oficial, no solo reconociendo, sino incorporando a la enseñanza oficial esas instituciones de gestión privada que dentro de su proyecto educativo plantean una propuesta o una oferta educativa a las familias para que ese derecho y libertad que tienen los progenitores de elegir la educación pueda hacerse efectivo en la práctica. Ahogar estas iniciativas privadas, ahogar la gestión privada escolar, ya sea de manera directa, cosa que es muy raro que lo veamos en esta época, pero sí a través de imposición de determinados currículums, de determinados contenidos o formas de transmitir estos contenidos, nos lleva a poner en duda muchas veces el principio de libertad de enseñanza. Ustedes me dirán palabras lindas. Todo esto que menciono y que trato de traducirlo está claramente consagrado en normas que después al pie del video ustedes podrán leer, para no obviarlos ahora, tales como la Constitución Nacional, tales como tratados internacionales, la Ley de Educación Nacional, la Ley 13.047 y tantas otras normativas. En definitiva, entonces, capea el principio de libertad de enseñanza en nuestra Constitución. Este principio de libertad de enseñanza le da un rol específico al Estado, fijar políticas educativas, fijar contenidos básicos comunes y sobre todo asegurar, esto sí es responsabilidad del Estado, una educación de calidad para todos. Así las cosas, entonces, podremos conceptualizar de verdad y en su conjunto el concepto de libertad de enseñanza. No solamente sintiéndonos subsidiarios como escuelas de gestión privada porque el Estado graciosamente nos permite abrir escuelas, sino que lo estamos haciendo para asegurar ese principio básico de libertad que consagra nuestra Constitución. Y recordemos una frase o un concepto vertido ya hace algunos años. El problema de la educación no es un problema solo pedagógico ni metodológico. El problema de la educación es, en la mayoría de los casos, un problema antropológico. Es decir, qué tipo de hombre, de mujer queremos formar para nuestra patria. Les pregunto, ¿el Estado habrá logrado resolver en Argentina qué tipo de hombre o mujer queremos para nuestra patria?
Se lo dejo para que lo piensen. Hasta el próximo.